Bueno, ¿cómo le va? Como les había dicho, vamos a hacer esta clase virtual por un problema personal, como ya les había contado. Pero es el último tema que vamos a ver en el año. No vamos a ver crónica, la idea es ver perfil periodístico. Un género muy atractivo, muy dinámico, un género que está bueno, que lo van a utilizar en el periodismo deportivo, con un fallecimiento, cuando viene un jugador nuevo a un club, quién es el defensor que va a buscar Boca, quién es el delantero peruano que va a llegar a Gimnasia, entonces cosas así, detalles así insólitos, detalles periodísticos. Es un género muy lindo y lo vamos a invitar porque no hay nadie mejor que él para hablarnos de esto. Es un colega, es un periodista, es un amigo, Nicolás Clementoni, trabajó en Crónica, en Diario Popular, da clases en Éter, en infinidad en el círculo de periodistas. Ahí lo vamos a invitar. Nico, querido, ¿cómo estás? Primero, si querés, explicar bien todo tu currículum porque me olvidé de la mitad. También trabajamos en Diario Libre de Perfil y es el responsable, porque yo todos los años, cuando hablamos de entrevista, todos los años cuento exactamente lo mismo. La entrevista a Palmer con la primera pregunta que dice, Palmer, ¿por Palimerca? Con ustedes, Nicolás Clementoni. Hola, Nico. Hola Martín, querido, ¿cómo estás? Espero que todo bien y saludo para toda la muchachada que está ya detrás de la clase. Sí, no tantos más en cuanto a parte gráfica, no tantos medios más, por ahí algunas colaboraciones y ese tipo de trabajos que no son tan estables. Básicamente los diarios fuertes en los que trabajé fueron esos tres que mencionaste, Crónica Popular y el Diario Libre de Perfil, donde también hicimos una entrevista emblemática con Martín, los dos juntos, a un árbitro, Javier Ruiz, árbitro corrupto arrepentido que se autoincriminaba. Y bueno, nos sorprendió ese día la entrevista, pero ya que decís entrevista, me parece bueno empezar a diferenciar, antes de que te metas vos en el tema, que el perfil no es una entrevista, pero vale la pena entrevistar a alguien para redactar su perfil, ¿no? Así que bueno, así arrancamos, si te parece. Sí, sí, lógicamente que para hacer un perfil está buenísimo poder entrevistar a esa persona y también a muchas personas que conocen al protagonista del cual vamos a escribir un perfil. Eh, yo decía que era un género, que es un género dinámico, que es un género atractivo hoy en día en una prensa gráfica y me pasa con estos chicos que ahora están viendo esta nota, por ahí les cuesta o, no, o por ahí no muestran mucho interés en hacer una nota informativa. Eh, También han tenido alguna dificultad para poder diferenciar bien lo que es una cobertura, ir a cubrir un partido de vóley, un partido, no te digo ir a ver Palmeiras, Liga de Quito o Racing Flamengo, no, 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 ir a cubrir un partido de vóley de la Liga Metropolitana, un partido de rugby, un partido de fútbol de la Liga Metroplatense, de reserva, inferiores, bueno. Y creo que el perfil es un poco más, es más canchero, más cercano a esta generación. Por ahí creo que como cierre del año va a ser entretenido. ¿Cómo podés definir vos lo que es un perfil periodístico? Bueno, para quien no tiene idea de qué es un perfil, vamos a hacer una burda definición que es una biografía mejorada. Si ustedes cuando abren Wikipedia y ven la biografía de alguien, bueno, el perfil, algunos de esos datos los tiene, pero en realidad es un texto mucho más atractivo, como decía Martín, lindo para escribir porque es casi literario, hay libertades. La única diferencia con la literatura es que acá no mienten, ustedes tienen que contar la verdad siempre de una persona. Se puede perfilar. Yo en mis clases en la escuela hasta los incentivo a los chicos a hacer perfiles de las mascotas, por ahí, a gente que ni siquiera tenés que entrevistar para describirla, como un abuelo, una abuela, ahí contar quién es esa persona. Ahora, si nosotros vamos a hacer un perfil periodístico de alguien, está bueno lo que decía el profe recién, que es tratar de entrevistar a la persona, a veces es imposible, o porque falleció, o porque es Cristiano Ronaldo y no tenemos acceso, y si no, a gente de su entorno o gente que nos pueda contar algo que no está googleando, porque todo lo que está googleando también lo sacamos.
pero eso ya lo tiene todo el mundo. Nosotros tenemos que tener algo diferente y contarlo de manera diferente. Yo digo que a veces es más atractivo o más fácil hacer el perfil de un pibe que acaba de debutar en primera o de ese jugador de Copa Argentina que trabaja en un supermercado y que no lo conoce nadie, que hacer un perfil de Neymar. ¿Por qué? Porque hay tanto escrito sobre Neymar que ¿a quién vamos a sorprender? Tiene que ser un texto demasiado atractivo como para sorprender y atraer a alguien. En cambio, a quien no conoces, ya cualquier dato que des sirve. Ahí había visto uno de estos últimos perfiles que se publicaron en medio, es un jugador de Huracán que debutó este año en primera y que los papás tienen un puestito en una feria, no recuerdo si era en Parque Chacabuco, y bueno, era el pibe que atiende la feria de los padres en el parque. Y cualquier cuestión que cuentes está buena desde ese punto de vista. Sí. No sé, Toti, ¿con Y, qué te parece seguir? A y- ver, y arrancamos. está bueno eso que decís, porque creo que también todo va teniendo que ver con lo que ellos ya vieron en este cuatrimestre. eh, y son los factores noticiables también. Por ahí, obviamente que si Estudiantes trae a un defensor de Cabo Verde, es noticia, vamos a escribir un perfil, hay cierta actualidad con Cabo Verde, pero también sucedió que cuando Cabo Verde se clasificó al Mundial, e inmediatamente los medios de acá de La Plata fueron a contar la historia de Custodio Méndez, que había sido el único jugador africano de Cabo Verde y que había jugado en Estudiantes. Y tal vez, si bien la noticia tenía relevancia mundial, acá en La Plata tuvo ese interés por este factor noticiable de la cercanía, porque está en La Plata. Nicolás vive en Caballito. Tal vez en Caballito no les interesó tanto la historia de Custodio Méndez, sino para un medio local la historia va por otro lado, va como nota informativa o por ahí se busca otro tipo de los jugadores de Cabo Verde que son amateurs, en qué liga juegan los jugadores de Cabo Verde. Y acá en La Plata se utilizó la figura de Custodio Méndez para contar la clasificación de Cabo Verde, qué es esa selección y la historia de Tomás Adriano Custodio Méndez. Sí, exacto. Siempre depende del lugar. Recién yo hacía referencia a todas las notas que salen en la previa de algún partido de Copa Argentina en la que juega, lógicamente, un equipo grande contra un equipo muy, muy, muy chiquito o del interior o de algún lugar de una categoría de la C, de la vieja D, digamos, que por ahí nadie lo conoce, entonces estamos presentando a ese futbolista o ese técnico que además hace otra actividad sorpresiva. Lógicamente, si el jugador juega en Mitre, Santiago del Estero, y en los diarios de Santiago ya lo conocen, no presentan a ese jugador, lo presentan para el gran público de todo el país, hincha de Independiente, de River, de Boca, de Racing, y que empiezan a vender, entre comillas, ese partido a través de las notas previas con, por ejemplo, la historia de vida de este tipo de jugadores. Después está la cuestión en cuanto a hecho noticiable. Bueno, pasa algo, como decía Martín al comienzo, esto de fallece alguien y hacemos la nota necrológica sumado al perfil de quién era ese protagonista. Firma un nuevo entrenador para un equipo y se lo presenta contando por ahí su perfil. Obtiene un gran éxito, ¿sí? No sé, viene Casper Ruud al ATP 250 de Buenos Aires y gana el torneo y la gente de tenis lo conoce, pero el gran público no, entonces se lo presenta de una manera particular. Es el momento en el cual alguien logra ese momento de fama y empieza a ser conocido y difundido su perfil en el público, en la sociedad. Siempre, si hay una buena historia detrás, muchísimo mejor, ¿no? Para contarlo, atrapa mucho más. Y en cuanto a la elaboración, si bien les puede surgir hacer un perfil en una redacción porque un jefe los mandó o porque a ustedes se les ocurrió que lo pueden hacer, siempre está bueno eso de poder tener testimonios propios de alguien. Si es de la persona perfilada, mucho mejor. Pero si no, tratar de acercarse a su entorno. Yo sé que es muy difícil mover la cola hoy, ir al lugar de los hechos. Esto de que decimos, vamos a la práctica de,
Bueno, acá hay que hacerlo, porque vos por ahí googleando no encontrás nada o encontrás poco si es un deportista amateur desconocido. Inclusive les digo semiprofesional, una jugadora de la primera de vóley de gimnasia. Queremos hacer un perfil fuera de La Plata y tenemos que ir a entrevistarla a ella, porque googleamos y hay algo de info, pero a cuentagotas. Entonces tenemos que entrevistar a la persona o a su familia o a sus compañeras o a su entrenador o a sus ex compañeras de otro equipo. No queda otra porque no hay info. Es fácil acceder a ella, pero es difícil encontrar información sobre ella. Entonces, ahí las entrevistas logran un valor importante, pero hay que ir y hay que hacerlas. Sí, para los chicos, viste que por ahí todavía puedan no entender bien qué es un perfil, se puede escribir Martín Cabrera, comenzar un perfil, Martín Cabrera, profesor del taller de edición gráfica de la Tecnicatura de Periodismo Deportivo de la Ciudad de La Plata. Nació el 29 de octubre de 1973, hijo de Jorge Alberto Cabrera, Nancy Mabel Elustondo. Sí, a ver, es correcto, estaría bien, pero la idea no es escribir solamente un currículum, eso está en Wikipedia. La idea es contar, empezar con Una historia. un, con una historia, con un gancho, con algo que nos atrape a leer. Y después sí, obviamente, tenemos que decir que nació el 29 de octubre de 1973, quiénes fueron sus padres. Para ahí no es ni relevante poner eso. Pero sí, yo tengo que leer la nota de 30 líneas o de 5 páginas y yo me tiene que quedar algo de Martín Cabrera. Yo tengo que saber algo que desconocía, algo que me interese o algo que me deje a futuro, ¿no? Sí, hay un comienzo sensacional en el capítulo de Maradona del libro El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Está bien, estamos hablando de uno de los mejores escritores latinos de la historia y no nos podemos comparar, pero les digo el comienzo, chicos, me lo acuerdo, no lo tengo ni que leer. Maradona ganó, perdón, jugó, ganó, meó, perdió. Y habla del perfil de Maradona contextualizado en la Copa del Mundo 1994, cuando le dio doping positivo de efedrina y todo lo que era Diego en ese momento contextualizado. Eh, Claro. Jugó, ganó, meó, perdió. Así, esa frase arranca el perfil. Fíjense qué sencillo y cómo te atrapa, te dan ganas de seguir leyendo. Obviamente, Diego lo vende igual el perfil, ¿no? Aunque no arranque de esa manera. Y si no, yo siempre aconsejo con una anécdota, con una historia, pero que no sea cualquiera, que sea una anécdota o una historia que pinte de cuerpo entero a la persona, ¿sí? ¿Cómo es la persona? Ahí uno de los perfiles que siempre leemos en las clases es sobre Jorge Sampaoli y empieza contando un amigo de Sampaoli lo obsesivo que era en los entrenamientos de, no me acuerdo si Casilda, un equipo de Casilda era, un equipo de Arequito que dirigía antes de toda su carrera profesional. Le hacía entrenar con conitos cuando ni siquiera eran futbolistas, trabajaban de otra cosa los jugadores y iban a entrenar un rato a la tarde. Y él armaba la práctica con una obsesión como si fueran jugadores de la Champions que iban a entrenar. Entonces, esa historia de cómo preparaba los entrenamientos permite describir una parte de la personalidad del entrevistado, del encuestado, del perfilado. ¿Vos recomendás o te parece mejor escribir en pasado o en presente? No, es indistinto. Lo único que yo digo es que quien tiene, con quien siente que tiene dificultad para escribir, es mejor en pasado simple. Jugó, ganó, definió, en todo, no solo el perfil, cualquier género periodístico que ya sucedió, obviamente, un anuncio de una competencia que va a pasar es en futuro, pero cuando escribimos de hechos noticiosos o algo que ya sucedió, privilegian, digo yo, ¿no? El pretérito perfecto simple. Definió, desbordó, festejaron. Ese tiempo verbal. Si usamos el presente y en algún momento nos tenemos que ir al pasado, puede llegar a haber alguna complicación. Quienes se sientan más sueltos, lógicamente que pueden hacerlo. También eso de usar el presente y gerundios y demás. Pero en general el gerundio ando, endo, cuando lo usamos muchas veces está mal. Existe y se puede usar, pero es difícil. Está muy bien. Nico, los títulos de los perfiles. Hoy en día es quién es
el delantero que va a llegar a Boca y si no, se puede titular no sé, con el apellido, Castelli, el 9 que viene de hacer 30 goles en la Liga de Chipre, por ejemplo. Porque con ese título, ya por ahí, ya está, ya me dijo lo importante. Tal vez ni me interese leer la nota. Si yo pongo Castelli, el 9 que viene a Boca después de hacer 30 goles en la Liga de Chipre, ya está, mucho más no me interesaría saber. ¿Cómo ves eso de la titulación? Sí, es medio la forma de titulado, es sencilla, simple y medio con lo que te incentiva la web hoy, a que la gente haga clic sin darle demasiada data, ¿sí? Entérate lo que pasó, ¿sí? Fíjate lo que le pasó a Maru Botana, dice la noticia. Y vos te imaginás que se cortó un Sí. dedo en la cocina haciendo un programa y no, por ahí se olvidó de comprar sal gruesa, Maru Botana, y vos entraste como que era algo gravísimo. Entonces, en el perfil es lo mismo, vos ya lo vendés, como dice el profe, con esta cuestión de lo saliente, lo importante. El jugador que va a enfrentar a tal en tal partido. Y entonces ahí lo vendés. Si no tenés la necesidad de venderlo, si fueras como nosotros que llegamos a trabajar en viejos diarios de papel o revistas, ¿sí? O una página web, pero no tan comercial que te exija, ya podés jugar con algo, con alguna frase que diga su tatuaje o con algún gusto que tenga la persona y no tanto con algo que tenga gancho desde lo informativo, ¿no? Ujú. Son diferentes maneras de titular, todas están bien, nos pueden gustar más unas que otras, pero lo que recomiendo sí siempre, si pueden, el título, una vez que ya está terminada la nota. Terminaste la nota, pusiste el punto final, ahí recién pensá el título. No te detengas 2 horas en pensar qué título le vas a poner si todavía no escribiste una línea, ¿sí? Porque en las redacciones, en las viejas redacciones, el que escribía ni siquiera se animaba a poner un título. Hoy es común que cada redactor titule su nota y en la escuela ni que hablar. Ustedes en la facultad escriben una nota y la titulan ustedes, no se la dan al profesor o a un compañero para titular. No estaría mal igual, ¿no? Pero no lo hace alguien que los edita, lo hacen ustedes. Entonces, privilegien ese orden de primero que esté escrito, después ponerle el título. Sí, aparte de Nico, también para por ahí saliendo un poquito de lo que es perfil y recordar eso, qué sé yo, en la década del 90, en los 2000, se moría Nolo Ferreira, se moría, no sé, Diego Bayo en gimnasia, y había que buscar, llamar a un periodista reconocido por teléfono, ni siquiera por celular, para que escriba una nota o para que nos pueda dar datos, porque no existía Google. Hoy se muere Carlos Pérez y enseguida en Google ya vas a encontrar 4 o 5 datos relevantes. Eso era más laburo también. Sí, está eso del googleo y si no está en Google la persona, como les daba el caso antes de un deportista amateur que por ahí hay algo de info, pero no tanta, ¿Mm? ni siquiera teniendo el teléfono hoy. Por ahí le escribís al jugador de tal de rugby de universitario por Instagram y te responde. Antes decía, no, ¿cómo Claro. le va a escribir por redes sociales? No le va a responder nada. Y no, te responden a veces los protagonistas. Entonces, es cuestión de moverse. Y me quedé pensando algo, perdona, vuelvo atrás con lo de los títulos. ¿Mm? A veces ni siquiera hace falta demasiado. No tiene que ver con un perfil, pero cuando murió Juan Domingo Perón, el diario tituló Crónica, murió. No decía más nada. Ni la foto, nada había. Murió, decía. Y ya el mundo entendía porque sabían qué había pasado. Entonces siempre tratar de ponerse del lado del que lo va a leer también. No tratar de tontos a los lectores tampoco, ¿no? Darle un poco de creatividad a la cuestión. Eh, sí, traten siempre qué no le de puede buscar. faltar a un perfil? Para mí, un par de historias como mínimo. Historias son anécdotas que pueden ser emotivas, cómicas, que demuestren cómo es la persona. eh, por ahí, algo descriptivo siempre vale la pena incluirlo, ¿sí? Algo descriptivo. Piensen siempre en la parte física. Hay muchas personas a las cuales la parte física ni vale la pena describirla o no tiene algo significativo. A Carlos Vilardo sí. eh, Cae de Maduro que algo hay que poner en ese sentido. San Paoli, dije antes también, son características que
si vamos a definir a alguien, está bueno tenerlas en cuenta. Ahora, yo le dije antes tatuaje, cuando tengan que hacer perfiles de personas jóvenes, es muy probable que los tengan. No digo que lo usen eso, pero es algo dentro de la parte física que tiene que ver con la parte física y con sus gustos, con su forma de ser también. Tiene cuestiones que exhiban cómo es la personalidad o el carácter de ese perfilado. Hay uno buenísimo, si pueden después googleenlo y búsquenlo y léanlo con tiempo porque no es cortito, de Leila Guerriero, que es una gran escritora argentina, Mi amigo chino. Es el perfil, es un libro que tiene ella todo de perfiles. Hay uno bueno del Gigante González, de ella también, el jugador de básquetbol. Mi amigo chino es el supermercadista chino de ella, pero no saben qué buena historia. Luego decir, un perfil del chino que le atiende en el supermercado, bueno, léanlo, van a ver lo bueno que está. Ujú. Sí, y cuando hablamos de jugadores de fútbol o de exjugadores, tampoco abusar de los números. En Riestra jugó 34 partidos, marcó 27 goles, tiene un promedio de efectividad de 0,73 goles por partidos. Después pasó a Banfield y jugó 29 partidos, 20 de ellos fue titular, Ya me aburrí, anotó Martín. Ya 14. está, ya dejé de leer con todo eso. Claro, eso dejarlo, ponerlo en un cuadrito al lado, den los números relevantes, cuántos goles hizo en el mejor lugar, no hay que estar escribiendo tanto porque si no termina siendo una cuenta de álgebra, qué sé yo. Sí. Y otra cuestión que recomiendo a la hora de hacer un perfil son dos cosas. Uno, si ustedes tienen la libertad, por ejemplo, si el profe les da para escribir un perfil y tienen la libertad de elegir, traten de elegir a alguien que los seduzca. Hacer un perfil de alguien que no te interesa es pesadísimo. ¿Sí? Si te obligan, bueno, hay que hacerlo como trabajo. Pero si vos podés elegir o podés sugerir, no hagan de alguien que no les interese la historia. La otra, si pueden elegir a alguien a quien tengan acceso a la persona o al entorno, está bueno. Hay que ser ordenadas y ordenados para escribir un perfil. Ustedes tienen que hacer un punteo de las probables entrevistas que van a hacer. Por ahí después hacen 2 o 3 de esas 10 que anotaron, pero siempre tenés que tener un orden. Después, en el cuestionario previo a hacer el perfil, por ahí le tenés que preguntar a todos más o menos lo mismo y después particularidades a cada uno. No es lo mismo la mamá del perfilado que al técnico o el compañero o el dirigente del club. Y, y tratar de no quedarse con lo que googleamos, obviamente, ¿no? No digo que no lo usen, úsenlo lo que esté en internet, pero además tenemos que sumarle algo más que nosotros estamos descubriendo recién a partir de esas entrevistas que vamos a hacer. Traten cuando entrevisten a familiares o a compañeros, a gente de su entorno, ir sobre costumbres, anécdotas personales, cuestiones que no se vean en cámara, ¿sí? Sobre todo si es un deportista de élite. Porque lo que vemos ya lo sabemos, pregúntenle por algo que sea de la índole familiar, de lo que le gusta hacer al perfilado, de lo que le gustaba cuando era chico, en el caso de sus familiares. Privilegien eso, que es lo que no se ve, ¿sí? Eso me parece a mí. Bueno, ellos tienen a partir de este momento que estén viendo el video, van a tener que llegar hasta el minuto 23, 40 para poder enterarse. Tienen un mes para presentar un perfil, por ahí un poquito menos, te diría unos días menos. Tienen tiempo para pensar en quién van a escribir el perfil, cómo van a averiguar, qué datos van a recolectar y saber editar, porque no todos los datos que recibimos son los que tenemos que después volcar. Es lo mismo que una entrevista, porque ellos por ahí también hicieron entrevistas y pusieron todas las preguntas con toda la respuesta, larga, larga. Hay que saber editar y saber publicar verdaderamente qué es lo más efectivo, lo más relevante y lo que después nos va a servir para poder escribir esa nota, que te repito, y se están enterando ellos también, ya lo saben, igual que es el último trabajo del año. No sé, Nico, si querés agregar algo más sobre perfil periodístico. No, fundamentalmente recuerden que el perfil no es una entrevista, no es un cúmulo de respuestas que les da la persona. Hay entrevistas que tienen que ver con la personalidad o el perfil, cómo fue la carrera, cómo es la carrera, pero el perfil es que vos cuentes
quién es esa persona. Que pueda haber una frase, 2 testimonios de la persona, está bien, pero no es una entrevista. No es que esté mal Claro. hacer una entrevista, pero son 2 géneros distintos. Claro, no se Y trata de una sumatoria de entrevistas para hablar de Martín Cabrera, sino que el que escriba la nota diga, no, Martín Cabrera, según recordó Nicolás Clementoni, le gustaba tal cosa, bla, 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 bla. No poner todo lo que dijo Nicolás Clementoni de Martín Cabrera. no, si la mamá te dijo se levanta temprano y desde chiquito él mismo se hace el desayuno, vos no decís la mamá dijo 2 puntos, abro comillas. No, él desde chiquito se levantaba temprano y se hacía el desayuno, era metódico. Lo contás vos. Te lo contó la mamá, sí, pero lo contás vos. En algún momento a la señora la nombrarás igual en el perfil. Y Ujú. les tiro una para alguno por ahí prende y les gusta. Si quieren hacer un perfil de Lara Carignano, que es jugadora de voleibol de Estudiantes, hay 2 cariñanos, las 2 hermanas cordobesas que juegan en Estudiantes al voleibol en la primera división. Lara es estudiante mía de periodismo deportivo, así que hay un foquito ahí que es de estudiante de Mirá. periodismo deportivo y jugadora de voleibol de alto nivel, de elite de primera división. Además tiene su hermana como compañera, que no es algo tan frecuente o tan común en equipos de ese nivel, ¿sí? Y algunas historias Bueno, más que yo no conozco, que puedan averiguar ustedes, ¿no? ujú. Nico, además de agradecerte, hoy es sábado. ¿Juega Vélez hoy? En un ratito me estoy yendo a ver Vélez Talleres. Bueno, acá una porción de la Ciudad de La Plata va a hinchar por Vélez, necesita que Sí, Talleres pierda, ¿no? sí, ya lo sé, y van a hinchar muchos también por Newman, me imagino, porque es un equipo que nunca salió campeón, Newman, y puede romper, ¿no? Da lo Digo, mismo, Newman. porque algunos no salieron Sí. campeones en lo largo de la historia y por ahí Ah, hasta Newman ah, salió campeón. Pero bueno, ah, no quiero cargar. mira, Igual mira. nosotros creo que le vamos a dar una mano el próximo fin de semana porque tenemos al técnico con su hijo jugando ahí ¿Vos enfrente y decís justo que le Vélez compramos. viene acá y entrega los puntos? No, 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 no me hagas decir. Yo soy un profesional, no Ah, puedo decir eso en ah, un medio de ah, comunicación, ¿no? No. ah. Nico, lo último, y ahora sí, contame cómo fue esa anécdota de la entrevista con Palmer. ¿En qué momento de la entrevista vos le preguntaste, ¿Palmer es por Pal y Merca? Porque la nota empieza así. Al final, la última pregunta fue, igualmente aclaro algo, yo tenía confianza con Palmer, yo tenía un programa, soy hincha de Vélez, pero tenía un programa partidario de Ferro, y el clásico rival, y tenía confianza con Palmer que era colaborador, dirigente de Ferro, y en el final de la nota que hicimos ahí cerca del Buenos Aires Lawn Tennis, donde tenía él un restaurante, Palmer es un disjockey reconocido, conductor de programas de televisión, que había estado preso con el caso Coppola, que ya averiguarán de qué se trata, del jarrón de Coppola. Y a partir de ahí, yo tenía el dato de que le decían Palmer por pala y merca, no es que lo inventé yo ahí porque soy un desubicado. Y él me dijo, no, Niquín, porque me hablaba así, no, Niquín, es por palmerita, porque mis pelos no, yo sabía que no era por eso, mis pelos son así, alborotados. Y una vez me dijo hace poco, ¿sabes que mi mamá tiene el recorte pegado y justo arranca con esa frase? Me dice. Palmer. Sensacional, sensacional. Bueno, Nicolás Clementoni, después aquí también abajo les voy a subir algunos links también de perfiles. Te agradezco enormemente que un sábado a esta hora, bueno, me hayas dado esta No, media mejor hora y me salvaste porque estuve tratando de hacer arreglos en casa y mira, ya me rompí un dedo, mejor que no haga no hay que nada. hacer no hay que hacer esas cosas, es mejor hablar, o sea, Sí, que laburen otros, sí, ¿no? exacto, exacto. Nico, querido, te agradezco mucho y de verdad, de nuevo, si esto fuera en vivo, si hubieran estado los alumnos como ha ocurrido en otro momento, te Bueno, aplauden, como estoy y yo solo, te aplaudo tienen yo ahí en nombre de ellos. Mis redes, Martín tiene mi correo y tiene mi teléfono, le piden teléfono al profe cuando necesitan algo, no hay drama, ¿sí? Así que cuando gusten, Nico, obrigado. nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, chau. Buenos perfiles.